Muy buenos días para todos. Bienvenidos a nuestro webinar, la segunda vez que lo realizamos en 8 días. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Esta es la agenda que vamos a desarrollar. En primer lugar, vamos a hablar de los objetivos y las razones que nos llevaron a programar este webinar, porque consideramos de utilidad para la comunidad de los auditores. A continuación, una parte teórica, vamos a discernir sobre qué necesitan saber los auditores sobre gestión de riesgos empresariales y por qué necesitan esa fundamentación. Luego realizaremos una parte práctica de ver en qué parte del proceso de auditoría se necesitan los conocimientos de auditoría que hemos visto, perdón, conocimientos de gestión de riesgos aplicado a una auditoría del proceso de gestión de talento humano utilizando un software que se llama AudiRisk. Luego daremos respuestas a preguntas de los participantes y pues con eso damos por terminado el webinar. Una vez que terminemos el webinar, ustedes tendrán acceso a una encuesta de satisfacción con el webinar, en donde hay 5 o 6 preguntas que les agradecemos contestar. Para nosotros es importante recibir esa retroalimentación. Para las preguntas que ustedes formulen, en caso de que el tiempo no nos permita, que vamos a disponer de 1 hora y media, pero en caso de que el tiempo no nos permita, por escrito les terminaremos de dar respuesta. Nuevamente, bienvenidos y muchos éxitos en esta presentación. Nos hemos planteado 3 objetivos. El primero, analizar la importancia de tener conocimientos sobresalientes sobre gestión de riesgos empresariales para el desarrollo profesional de la auditoría. Al respecto, pues digamos que se destaca ahí la palabra sobresaliente, porque realmente el auditor necesita tener unas bases sólidas en gestión de riesgos empresariales. Eso no es opcional, no lo consideramos opcional. Hoy es obligatorio. Los auditores que no tengan esos conocimientos van a verse muy limitados para trabajar en auditoría en cualquier tipo de empresa, pública o privada. El segundo objetivo es analizar las actividades del proceso de auditoría en las cuales se requieren conocimientos sobresalientes de gestión de riesgos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver cómo, si alguien quiere hacer un plan anual de auditoría basado en valoración de riesgos, como lo exige el Instituto de Auditores Internos, pues necesita tener unos fundamentos sobre algunos temas de gestión de riesgos para poder hacer una planeación anual de la auditoría basada en valoración de riesgos. Hoy por hoy, creo que nos sobrarían los dedos de la mano, de una mano, si tratáramos de contar cuántas empresas en el país están haciendo la planeación anual de la auditoría basada en valoración de la exposición a riesgos. Una de las razones posiblemente es que sus conocimientos están muy limitados en gestión de riesgos. No se sienten seguros para hacerlo, entonces prefieren seguir haciéndolo de manera tradicional. No es que eh, tema de riesgos sea para los auditores del futuro, no, eso hace rato que tiene vigencia, desde el siglo pasado está vigente la norma del Instituto de Auditores Internos, ISACA, que recomienda hacer esto basado en riesgos. Y así hay otras actividades como evaluar el control interno, que tampoco a veces se hace, utilizando los conceptos de riesgos. Y se omite entonces la evaluación del control interno. Entonces hay
varias actividades de la auditoría que deberían estarse haciendo hoy y no se hacen porque posiblemente el auditor carece de los conocimientos necesarios para hacerlo. El tercer objetivo es analizar alternativas para obtener los conocimientos que exigen los estándares del Instituto de Auditores Internos para, digamos, allá hay unos requerimientos de atributos que tienen que ver con las características personales del auditor y el desempeño para el ejercicio profesional de la auditoría con la metodología, los estándares de trabajo. Justificación del webinar. ¿Qué razones nos motivaron a organizar este evento para la comunidad de auditores? Entonces, el primero tiene que ver con una norma 1220 del Instituto de Auditores Internos relativa al debido cuidado profesional, en donde establece que los auditores internos deben cumplir su trabajo con el cuidado y la pericia que se esperan de un auditor interno razonablemente prudente y competente al considerar, las comillas son de nosotros, la adecuación y eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y... ¿Qué significa la adecuación? Pues que los conceptos de gestión de riesgos, que son universales, deben adaptarse a la cultura de cada organización. Entonces, por ejemplo, cada organización va a tener un universo de riesgos que generalmente es distinto de cualquier otra organización. Cada organización, de acuerdo con su antigüedad, por ejemplo, pues tiene una cultura más arraigada que otras que llevan pocos años. Entonces hay que adaptar esto a cada organización. Y la eficacia se refiere a la capacidad que tiene los sistemas de gestión de riesgos, de control interno, del gobierno corporativo, que esté aplicando la organización para satisfacer los objetivos de la organización. A eso se refiere la eficacia. Entonces, eso es lo que pide esta norma. Entonces, para poder juzgar esa adecuación y eficacia, pues se necesitan conocimientos sobresalientes en gestión de riesgos por parte de los auditores. La norma 2100, Naturaleza del Trabajo, establece que la auditoría interna debe evaluar y contribuir a la mejora de los procesos de gestión de riesgos. Debe evaluar y contribuir a la mejora de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno. Entonces, yo conozco auditores en nuestro medio que pues dicen, ¿para qué evalúo yo la gestión de riesgos que lo hizo una persona que es muy competente, que se llama gerente de riesgos? Yo no necesito, yo ¿para qué me pongo a duplicar trabajo? Yo mejor me adhiero a lo que él ha hecho. Es decir, se convierte en el comité de aplausos. Y entonces uno dice, bueno, ¿dónde está la independencia del auditor para hacer su evaluación? ¿En dónde está la ética con la cual está aplicando estos estándares? Si se adhiere fácilmente a lo que hace otra persona y no hace evaluación. Por consiguiente, tampoco contribuye a la mejora. ¿Sí? Entonces adopta un rol pasivo, posiblemente porque le faltan esos conocimientos. Dice la norma que debe hacer esto utilizando un enfoque sistemático y disciplinado. El enfoque sistemático tiene que ver con algo que se llama el enfoque también holístico, y es ver el todo, más que quedarse mirando una parte. La suma del efecto integrado del todo es mucho mayor que la suma de los efectos de las partes no integrados.
ese es el enfoque holístico o sistemático, y eso es lo que debe ser el auditor, que tiene que tener un enfoque sistemático y disciplinado. Pues el término disciplinado significa de alguna manera como ser consistente con unas normas de comportamiento de la cultura de la organización, eh, para que esto no se vea como un relleno, excúsenme el término, como algo que se hace simplemente por cumplir, sino que vaya más allá y genere valor agregado. Para este fin debe asistir a la organización mediante la identificación y evaluación de las exposiciones significativas a riesgos. Entonces, debe asistir. Asistir en este caso significa asesorar. Entonces, si uno no tiene los conocimientos básicos para asesorar, para asistir, pues no lo va a poder hacer simplemente. Y tiene que adoptar un rol pasivo. Hay veces damos justificaciones, que el tiempo no nos alcanza, que, bueno, varias, no faltarán las justificaciones para evadir la responsabilidad frente a esto. Muy bien, esta misma norma, la 2100, establece adicionalmente, debe supervisar y evaluar la eficacia del sistema de gestión de riesgos de la organización. Entonces, analicemos qué es supervisar. Supervisar significa que quien supervisa es una persona que tiene una autoridad que es adquirida por los conocimientos para revisar y evaluar el trabajo que hace otra persona. En este caso, ¿a quién está supervisando el auditor? A la gerencia de riesgos. ¿Sí? Entonces, nuevamente, retomo la palabra sobresaliente. Si yo tengo que supervisar al gerente de riesgos en materia de gestión de riesgos, pues es un reto, realmente. Y evaluar la eficacia del sistema de control interno. Entonces, evaluar significa que el auditor tenga unos criterios para determinar si ese sistema de gestión de riesgos realmente está cumpliendo los objetivos dentro de un contexto más grande que se llama el sistema de control interno de la organización. Aprovecho para decirles, el sistema de gestión de riesgos empresariales se convierte en el motor del sistema de control interno de las empresas. Y entonces, de la misma manera que el auditor tiene que supervisar y evaluar la gestión de riesgos, debe evaluar ese universo más grande que se llama sistema de control interno. Y aquí esta norma dice con respecto a qué aspectos debe evaluar y supervisar. Dice la confiabilidad e integridad de la información. La información que se mueve a lo largo y ancho de toda la empresa. Confiabilidad e integridad. Entonces, pues ya por ejemplo, hay que saber que la integridad de la información tiene 3 palabras claves, que son disponibilidad, confidencialidad y la misma exactitud de la información, la seguridad de la información. Y la confiabilidad, su capacidad para soportar la toma de decisiones. Eficacia y eficiencia de las operaciones, protección de activos tangibles e intangibles y cumplimiento de leyes y regulaciones y contratos. Entonces, quienes conocen el COSO 2013 ven que estos son los objetivos que propone COSO 2013. Finalmente, pues las normas de ISACA, la Asociación de Control y Auditoría de Sistemas de Información, que es la que orienta las actividades del desarrollo de auditoría de sistemas, también hace ya desde el siglo pasado, establece que las auditorías de sistemas deben planearse y ejecutarse basadas en riesgos. Entonces, no obstante,
las normas que hemos mencionado, la realidad actual nos muestra una cosa distinta. Ahí en negrilla ustedes alcanzan a leer que dice, la realidad actual, eh, las numerosas auditorías internas y externas omiten las actividades de identificación, análisis y evaluación de riesgos inherentes como parte del proceso de auditoría. La semana pasada escuchaba a un ejecutivo de un grupo empresarial importante eh, afirmando que las auditorías consisten en hacer pruebas de cumplimiento y pruebas sustantivas. Y pare de contar. ¿Sí? Ese es algo que ha hecho carrera desde la misma formación en las universidades. Porque hay muchos profesores en las universidades que son lo que enseñan. Que la auditoría es hacer pruebas de cumplimiento y pruebas sustantivas. Por eso ya no se evalúa el control interno. No se mira la parte de riesgos como parte del proceso de auditoría. Porque se desconocen estos fundamentos de la gestión de riesgos empresariales que nos aportan las normas ISO 31000 y el ERM, y también los marcos de referencia internacionales de sistemas de control interno, tales como COSO 2013 y COVID. Para las entidades del sector público que me escuchan, el COVID es un hijo del COSO. Entonces no lo estoy dejando, no lo estoy excluyendo. Y si ustedes miran el COSO igual que el COVID, allá también tiene validez que el sistema de gestión de riesgos empresariales es el kernel o el motor del sistema de control interno. También se observa que en algunos casos la evaluación de riesgos en auditoría, y eso lo he visto en varias superintendencias de control del Estado, se realiza para los riesgos residuales. O sea, cuando el auditor identifica alguna desviación, sobre todo en sus pruebas sustantivas, entonces le exigen que explique a qué riesgos se expone la empresa. Entonces yo digo, bueno, si se robaron Reficar, por ejemplo, tanta plata que se perdió, para dar solamente un ejemplo, ¿qué sentido tiene que hoy le digan al auditor que diga a qué riesgo se expone Reficar? Si ya se robaron 2.000 o 3.000 billones de pesos. ¿Sí? Es un poco tarde, ¿verdad? ¿Sí? Como diría alguien inoportuno, a destiempo, ¿cierto? Entonces no se trata de mirar los riesgos residuales basado en los hallazgos de la auditoría. El punto de partida son los riesgos inherentes y el punto de llegada de la auditoría son los riesgos residuales. Pero esos riesgos residuales debieron ser previamente evaluados en su estado de riesgo inherente, debieron evaluarse los controles y a donde hay debilidades de control, como dicen las normas de auditoría, se programan pruebas de cumplimiento en donde hay fortalezas de control y donde hay debilidades de control se programan pruebas sustantivas. Pero eso no es lo que se hace en muchas auditorías actualmente, por falta, atribuimos nosotros, de conocimientos fundamentales en gestión de riesgos. También se nota una lentitud en la transición de las auditorías para migrar desde los métodos tradicionales hacia el enfoque de auditoría basada en riesgos. Eso lo ve uno en las universidades, en donde en las carreras de contaduría, en los posgrados de contaduría, en los posgrados de auditoría interna, de control interno, de revisoría fiscal, de auditoría de sistemas, pues la fundamentación sobre estos temas de gestión de riesgos empresariales es pobre, sigue siendo pobre. Entonces salen unos profesionales especialistas en estos temas con muy poco conocimiento de riesgos, a seguir reproduciendo el enfoque tradicional en donde la gestión de riesgos no cuenta dentro del proceso de auditoría. Finalmente, pues también uno ve que hoy, por ejemplo, la Superintendencia Financiera está exigiéndole a los auditores internos que le hagan auditoría a los sistemas de gestión de riesgos, por ejemplo, a SAR o SARLAP, a SAR-M. Entonces, si el auditor no tiene unos buenos fundamentos de gestión de riesgos, ¿cómo puede hacer auditoría de esos sistemas de gestión de riesgos? ¿Sí? O
cambio o adiciono otra opinión. ¿Qué tan de buena calidad será la auditoría que ellos están haciendo a estos sistemas de gestión si no tienen unos buenos fundamentos de gestión de riesgos empresariales? Bueno, entonces en este contexto surgen unas preguntas. ¿Qué necesitan saber los auditores sobre gestión de riesgos? ¿Sí? Entonces, en primer lugar, ¿qué es riesgo? Sí, ese concepto ha evolucionado. Hasta hace recientemente había un concepto como más de ingeniería, de matemáticas. Decía que riesgo era igual a probabilidad por impacto. ¿Sí? Y se refería solamente a eventos negativos. Hoy el concepto de riesgo, según la norma ISO 31000 y según la norma ERM Enterprise Risk Management del 2004, ya incluye el riesgo con respecto a los objetivos. El riesgo es la incertidumbre con respecto a la consecución de los objetivos. Y esa incertidumbre pues significa que hay una desviación respecto a los objetivos de la empresa, que puede ser una desviación positiva o negativa. Entonces, si la desviación es negativa, ahí está digamos, el significado negativo de los eventos negativos, digámoslo de esa manera. Se refiere a los eventos negativos que pueden originar fraudes, pérdida de activos, pérdida de integridad de la información, desventaja competitiva, pérdida de reputación. Todas esas cosas negativas son eventos negativos. Pero también dentro del riesgo hay una parte positiva que se llaman los eventos positivos que generan las oportunidades. Es lo que se llama las oportunidades. Entonces también dentro del concepto de riesgo hoy es mandatorio tener en cuenta los dos tipos de eventos, positivos y negativos. Eso lo encontramos en la norma ISO 31000 y en la norma ISO 31010 del 2009, que es el que nos da unas 31 técnicas distintas para hacer análisis de riesgos. También está el estándar ERM 2004, es un estándar bastante fuerte, que es lo que llama Enterprise Risk Management, que se representa en un cubo, ¿sí? Tiene cosas muy buenas, que combinadas con lo que nos da ISO 31000, pues nos da una buena fundamentación. Entonces, hoy por hoy, yo diría que todos los auditores deberían conocer este par de normas dentro de sus fundamentos. Esto no es, repito, no es opcional. Es algo así como si uno quisiera aprender álgebra o matemática avanzada y no sabe las 4 operaciones básicas. Pues no va a poder aprenderla o se va a volver como un lorito repitiendo cosas que no entiende. Entonces aquí ocurre lo mismo. Estas operaciones que menciono son los fundamentos que nos dan estas 3 normas que acabo de mencionar. Bueno, también el auditor debe familiarizarse con algunos modelos universales de categorías de riesgo conocidas, utilizadas en el mercado y en el medio empresarial, que nos dan unos buenos fundamentos. Por ejemplo, el SARO, el Sistema de Administración de Riesgo Operativo, que tiene 7 categorías, 9 categorías de riesgo. Fraude interno, fraude externo, daños activos físicos. También incluye pues, el riesgo reputacional, riesgo legal. En fin, son categorías de riesgo usuales que están documentadas. Ahora les voy a mostrar una filmina en donde están las normas de la Superintendencia Financiera de Colombia, en donde pueden consultar estas circulares que a cualquier auditor le van a servir como fundamentación. Igualmente el SARLAFT, el del lavado de activos y financiación de terrorismo. El MESI también tiene una guía que da el Departamento Administrativo de la Función Pública. Lastimosamente el MESI se quedó corto porque el MESI no considera una actividad importantísima de gestión de riesgos, que es el monitoreo. Si usted no monitorea los riesgos y los controles, nunca sabrá si eso está sirviendo para algo. Y lastimosamente esa guía dejó por fuera el monitoreo de riesgos y controles. También hay unos riesgos de corrupción,
sobre lo cual quisiera yo comentar que desde que tengo uso de razón, he visto que todos los gobiernos sacan un estatuto anticorrupción y la corrupción en vez de disminuir, aumenta. Hasta el día de hoy que tenemos unos niveles de corrupción, sí, altísimos en el medio. Hemos dicho, ya se invirtieron los valores. Ya eh, todos los días uno ve cantidad de corrupción y entonces mm, hay un tratado que sacó la Función Pública sobre el riesgo de corrupción que también nos aporta y pues simplemente quisiera decir al respecto que esto tiene mucho que ver con la cultura de nuestra sociedad. Entonces, para trabajar la corrupción hay que trabajar a las nuevas generaciones. Ya las generaciones que ya están hechas y derechas, ellos ya son parte de esta cultura, es muy difícil cambiarlos. Entonces se requiere un cambio de fondo y trabajar con las nuevas generaciones. Y el SAR, que es el Sistema de Administración de Riesgo de Mercado, está entre los riesgos financieros. También al auditor le interesa saber cuál es la relación existente entre riesgos y controles. Si ustedes miran el COSO, allá tiene un componente que dice Risk Assessment y luego tiene otro que dice actividades de control. Entonces, ¿cuál es la relación entre esas dos, digamos, componentes del modelo de control interno? Hombre, los controles tienen como propósito reducir los riesgos o eventos negativos, reducirlos. Y también, si aplicamos el concepto positivo, los controles tienen como objetivo incrementar la posibilidad de que las oportunidades se presenten o se aprovechen en caso de que se presenten, ¿sí? Que son los eventos positivos. Pero siempre va a haber una relación existente entre riesgos y controles. Por eso cuando uno va a evaluar control interno, pues tiene que tener en cuenta los riesgos inherentes, positivos y negativos. Si no, pues esa evaluación de control interno posiblemente no aporta mucho. Otra pregunta que se hace aquí uno es ¿cuáles son los componentes del riesgo? Existe la creencia de que la palabra riesgo es como una palabra aislada, que no tiene relación dentro de un contexto más allá de lo que es la etimología de la palabra riesgo. No. Pues, por ejemplo, hay un enfoque que nosotros manejamos que tiene que ver con los elementos, los 7 elementos del riesgo. Entonces, por ejemplo, el control es un elemento del riesgo. Las vulnerabilidades son elementos de riesgo. Los agentes generadores. La frecuencia anual de ocurrencia, la pérdida anual estimada, todos esos son componentes del riesgo, que si el auditor conoce esos componentes, puede darle ese enfoque holístico, sistemático que hablábamos a la gestión de riesgos empresariales y a los sistemas de control interno. Entonces vean ustedes cómo es importante ir más allá del significado etimológico de la palabra riesgo. Otra pregunta que surge es ¿en qué consiste el proceso de gestión de riesgos empresariales? Entonces, pues aquí empiezo por decirles que pues el auditor debe familiarizarse con la teoría de procesos. Hoy es muy usual que en las empresas se hable del modelo de operación por procesos. Si nosotros miramos COVID, que es para tecnología de información, actualmente tiene 37 procesos. El modelo de operación de la empresa tiene procesos estratégicos, procesos misionales, procesos de soporte. Hay un mapa de procesos. Entonces, todo eso tiene que ver con teoría de procesos y dentro de esos procesos, a nivel estratégico, hay un proceso que se llama la gestión de riesgos empresariales, que es
está clasificado dentro del nivel estratégico. Y entonces, como si nosotros vemos cuál es el significado de los procesos estratégicos, vemos que esos procesos son los que van a impactar a toda la organización y su visión, y tiene mucho que ver con con las oportunidades, ya con los eventos positivos y desde luego con los eventos negativos. Entonces, hay algo que se llama el ciclo Domino, el ciclo PHBA de la gestión de riesgos. Planear, hacer, verificar y controlar. El significado de cada uno de esos bloques y que eso es un proceso de mejora continua. Hoy debe funcionar mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Todos esos conceptos hacen parte de la gestión de riesgos y conviene que los auditores estemos familiarizados con esos conceptos. Surge otra pregunta: ¿cómo identificar, analizar, documentar, estimar la severidad, controlar, diseñar el tratamiento y monitorear los riesgos? Bueno, estos son, digamos que, es todo un contenido metodológico. O sea, ¿cómo se identifican los riesgos? Pues hay una metodología para identificarlos. ¿Cómo se analizan los riesgos también? ¿Cómo se documenta un riesgo? ¿Cómo se estima la severidad, el nivel de severidad de un riesgo? ¿Cómo se controla un riesgo? Muy pocas entidades, bueno, yo no conozco ninguna, que tenga estándares de diseño de controles. Entonces los controles se diseñan como le parece a la persona que le corresponde, siempre procurando hacerlo mejor, pero no hay un estándar. El diseño del tratamiento de riesgos, el seguimiento a ese plan de tratamiento, cómo se monitorean los riesgos y los controles, cómo se generan indicadores de riesgos, indicadores de control interno. Esas son cosas que necesitan saber los auditores para poder hacer su trabajo y para poder evaluar lo que le corresponde y que ya hablamos con las normas del Instituto de Auditores Internos. En el número 10 hay una pregunta: ¿se puede gestionar adecuadamente la información de riesgos de una empresa utilizando hojas electrónicas? Entonces, la mayoría de las empresas hoy utilizan hojas electrónicas para el manejo de información de gestión de riesgos. Posiblemente no monitorean los riesgos y los controles, porque es que es muy difícil hacer eso cuando se tiene la información almacenada en hojas electrónicas. Realmente las empresas necesitan pensar ya seriamente en tener una herramienta más robusta, con un motor de base de datos robusto, que les permita pensar en proyectar esto. La gestión de riesgos es una actividad de largo aliento, o sea, tiene actividades, todo un plan. Eso no es para los próximos 5 años, es una labor continua, ¿sí? Y que vale la pena organizar toda esa información en una herramienta. ¿Qué exigen las normas de auditoría sobre riesgos? Bueno, ya lo comentamos en la parte inicial. ¿Qué paquetes o cuáles paquetes para apoyar el proceso de auditoría basada en riesgos? Eso también es importante, que el auditor conozca qué herramientas hay en el mercado y que pues las empresas empiecen a ver que es necesario invertir en tecnología de auditoría. Todavía se nota que a muchas empresas les cuesta, ellos invierten en tecnología, en cualquier otra cosa, pero en tecnología para auditoría poco invierten. Y a veces uno ve una oposición bastante fuerte, fuera de lo normal, de parte de la gente de sistemas para que le den herramientas de software y tecnifiquen la auditoría, ¿sí? Cuando la auditoría es una función tan importante, muchas veces más importante que otras funciones en empresas que reciben. Bueno, ¿para qué necesita el auditor entonces la fundamentación en gestión de riesgos? Con una buena fundamentación en gestión de riesgos, la auditoría podrá comprender los objetivos y el alcance de la gestión de riesgos empresariales.
Y eso es importantísimo para que proyecte su trabajo de supervisión y de control de ese sistema de gestión de riesgos empresariales. Entonces no hay duda de que una buena fundamentación le va a ayudar a comprender esto. Para entender los marcos de referencia de control interno utilizados en la empresa, por ejemplo, COSO 2013 o MESI. Entonces, en estos sistemas, el motor del sistema de control interno es la gestión de riesgos. No se le está dando la importancia a esa parte y una de las razones es porque no se tienen los buenos fundamentos de gestión de riesgos por parte de los auditores o los jefes de control interno en el sector público, ¿sí? O los auditores internos en las organizaciones. Para evaluar la efectividad del sistema de control interno existente en cada auditoría que realice, ya lo mencioné, la segunda norma de auditoría relativa a la ejecución del trabajo exige que el auditor debe evaluar el control interno existente en el proceso o en la auditoría que esté haciendo como base para determinar la naturaleza y la extensión de las pruebas de auditoría que debe realizar. O sea que si usted evalúa el control interno, para las fortalezas de control interno que usted encuentre, haga pruebas de cumplimiento. Y para las debilidades de control interno que encuentre, haga pruebas sustantivas. Para eso es que se evalúa la efectividad del control interno, sobre la cual ya mencioné que muchos, la mayoría de los auditores no lo están haciendo. Para cambiar el enfoque reactivo de la auditoría por el enfoque proactivo o preventivo de la auditoría. Entonces, ¿qué es el enfoque reactivo de la auditoría? Veámoslo por el antónimo de proactivo. Lo contrario de proactivo es ser reactivo. Entonces la mayoría de los auditores, o muchos auditores, no califican, hay muchos auditores que todavía los clasifican dentro de los auditores que llaman bomberos. ¿En dónde están los bomberos? Apagando incendios. Es decir, ¿en dónde están los auditores? En donde hay problemas que se presentaron de fraudes, de cualquier otro tipo de problemas. Allá están los auditores apagando incendios. Ese es el enfoque reactivo, o sea, la auditoría actúa por reacción a problemas que ocurren. ¿Sí? Eso hay que cambiarlo por un enfoque que se llama proactivo, orientado hacia la prevención de riesgos, ¿sí? Y eso hace también que se cambie el enfoque de control interno, el enfoque reactivo del control, el enfoque, muchos creen que el objetivo de los controles es detectar que ocurrieron los riesgos. Uy, buenísimo el control porque detectó que se robaron tantos billones o millones de pesos. No, ya se lo robaron, ya es un poco tarde, bastante tarde. El objetivo del control es reducir la probabilidad de que esos eventos negativos ocurran e incrementar la posibilidad de que los eventos positivos u oportunidades se presenten. Entonces, estos cambios en el enfoque tanto reactivo del control como de la auditoría se dan en la medida que los auditores asimilen esos conocimientos de gestión de riesgos que hemos venido mencionando. También para auditar los sistemas de gestión de riesgos implantados en la organización. Ya sobre ese punto me referí hace unos minutos. Y para asesorar a la administración de temas de gestión en temas de gestión de riesgos, control y gobierno corporativo. Entonces, si uno no conoce estos temas, pues no puede asesorar a la administración. Bueno, esta es una síntesis entonces de las razones por las que el auditor debe tener conocimientos sobresalientes y las áreas en las que debe tener esos conocimientos sobresalientes. Ahora a continuación voy a mostrarles algunas pocas filminas de estas normas. No es el propósito y el tiempo no nos permite, pero por ejemplo, la norma ISO 31000, ustedes la ven representada aquí en este gráfico, en la filmina 14, en donde al lado izquierdo ustedes ven 11 principios que son como los mandamientos que deben cumplirse para que haya una adecuada gestión de riesgos. En la parte central, ustedes ven que aquí se destaca el compromiso de la dirección de la empresa. Entonces, si hay alguien que debe estar interesado en promover que haya una buena gestión de riesgos empresariales, es el que dirige. Pero obviamente,
Si tenemos al frente del banco de sangre a Drácula, pues él no se va a interesar mucho porque se establezcan buenos controles y se analicen bien los riesgos para que van contra el banco de sangre, ¿sí? Entonces, perdóneme la comparación, si las personas que tenemos dirigiendo eh, no tienen, no están alineados con, la- con- con la filosofía de buen manejo de las organizaciones, sino su filosofía es otra, pues va a ser muy difícil. Entonces, yo creo que este es un punto eh, fundamental para que prospere y sea exitosa la gestión de riesgos. A continuación, hacia abajo ven ustedes el ciclo PHBA. Este diseño del modelo de gestión de riesgos es el P, aquí está el H, hacer, verificar y actuar o la mejora continua. Entonces, aquí esto se llama de trabajo para la gestión de riesgos que toda empresa debe tener. Más adelante, muy rápidamente les voy a mostrar una filmina en el contenido, lo que debe ser el contenido mínimo del framework de gestión de riesgos. Y al lado derecho está el proceso de gestión de riesgos, en donde tiene estos componentes. Primero, establecer el contexto interno y externo del proceso que se va a tratar desde el punto de vista de gestión de riesgos. Luego viene una actividad que se llama valoración de riesgos o risk assessment, que tiene tres componentes: identificar, analizar y evaluar los riesgos. Luego, un tercer componente son el tratamiento de los riesgos, que básicamente es, digamos que hasta aquí identificamos unos gaps o vacíos de control que puede tener la organización. Entonces se trata de llenar esos gaps, esos vacíos, con unos tratamientos de riesgo que deben implementarse para que la gestión de riesgos la gestión de cada riesgo realmente conduzca, si es un punto negativo, a reducir la posibilidad de que se presente y el impacto, y si es positivo, a incrementar la posibilidad de que ocurra. Entonces, que son el monitoreo y revisión. Esto es muy importante. Yo conozco entidades que hace por lo menos 15 años tienen sistema de gestión de riesgos y no han hecho la primera vez el monitoreo. Entonces, esa gestión de riesgos no ha evolucionado. No se sabe si ha cumplido con los objetivos o no. Y la comunicación y consulta que debe ser permanente. Esto se llama el proceso de gestión de riesgos de la organización. Aquí está el concepto de riesgo. Según ISO 31000 es el efecto de la incertidumbre en los objetivos. Un efecto es una desviación positiva o negativa de lo que se esperaba. Hay eventos positivos que son oportunidades y eventos negativos que son amenazas. Muy bien. La norma ISO 31000 nos da 31 técnicas de valoración de Risk Assessment, está documentado en el anexo B de la norma 3110, también debería conocerlo el auditor. El ERM, se lo presento, Enterprise Risk Management, aquí está el cubo del ERM, tiene 8 componentes, además de los 3 objetivos que propone COSO, define un objetivo estratégico y la mayoría de los riesgos positivos tienen que ver con estos objetivos estratégicos. Está el concepto de ERM, en donde por aquí hay una palabra clave que se llama apetito de riesgos. Eso es una expresión que también el auditor debería conocer. ¿En qué consiste el apetito de riesgos de la organización? ¿Cómo se establece? Hay otro concepto que es también la tolerancia a riesgos, que lo da la ERM, que el auditor necesita conocer eso. Bueno, llegamos a hacer la primera pregunta de sondeo de opinión. Entonces, eh, la pregunta es, para que por favor ustedes respondan, ¿cuál es el marco de referencia? ¿Cuál marco de referencia utiliza su empresa para orientar la gestión de riesgos? Entonces, las posibles respuestas son ISO 31000, ERM, Guía de Gestión de Riesgos de la Función Pública, Otaue o Margerit.
ninguno de los anteriores. Entonces, por favor, respondan. Damos un tiempo para que den su respuesta y haré un comentario sobre esa respuesta. ¿Cómo? Sí. Bueno, entonces las respuestas que ustedes nos han dado nos dicen que el 52% están utilizando ISO 31000, el 39% ERM, muy bueno, el 4% la guía de gestión de riesgos de la producción pública, Otavo y Mayo no lo utilizan y ninguna de las anteriores 4%. Bueno, las respuestas son positivas porque hay un buen porcentaje que están aplicando los dos estándares más importantes. La ISO 31000 se constituye como en el paraguas de todos los sistemas de gestión de riesgos. Entonces, las entidades que tienen gestión de riesgos, que tienen varios sistemas de gestión de riesgos, todas deberían utilizar como paraguas la ISO 31000. Hay otra pregunta para sondeo de opinión, que es el concepto de riesgo utilizado en su empresa. Considera eventos negativos, eventos positivos únicamente, eventos negativos únicamente y ambos tipos de eventos. Por favor, respondan. Ana María. Bueno, entonces el 65%, 67, ¿no? 57, 67% de ustedes responden que están dedicados a mirar únicamente eventos negativos, eventos positivos ninguno, y el 33% eventos positivos y negativos. Bueno, ok, entonces los eventos positivos dentro de la gestión de riesgos empresariales. Bueno, aquí hay un modelo, el modelo de framework. ¿Qué pasó? No, ¿qué pasó que no se ve la? Mira. Bueno, entonces, aquí está un modelo de framework de la gestión de riesgos empresariales. Démosle una lectura rápida para que ustedes mentalmente comparen contra el framework que tienen en su organización. La política de gestión de riesgos para la empresa. Entonces debe haber una política de gestión de riesgos. Esperamos que pues, todos tengan la política. Definición del contexto externo e interno de la organización. Y eso incluye la definición de un aspecto muy importante que es la cultura de riesgos y controles de la organización. Deben tener definido un universo de riesgos de la empresa, un modelo de categorías o clases de eventos de riesgo. Por ejemplo, el SARO tiene 5 categorías de riesgo, más el de corrupción 6. Y así, ya ahorita voy a mostrarles una filmina al respecto. Tenga definidos cuáles son los objetivos y alcance de la gestión de riesgos de la empresa, la estructura organizacional y tecnológica para soportar la gestión de riesgos, definición del apetito de riesgos, definición del nivel de tolerancia a riesgos, roles y responsabilidades en la administración de riesgos,
procedimientos del ciclo PHBA, criterios de aceptación de riesgos, de efectividad de los controles, procedimientos de tratamiento de riesgos, procedimientos que deben implantar los órganos de control frente al sistema de gestión de riesgos, las estrategias de capacitación y divulgación del sistema de gestión de riesgos. Ese es el modelo de framework. Quisiera brevemente referirme a dos factores críticos para la implantación exitosa de la gestión de riesgos de la empresa. El primero es que la gestión de riesgos debe estar alineada y armonizada con la estructura del sistema de control interno de la empresa. Llámese COSO, MESI, ¿sí? Principalmente. Aquí está el COSO 2013 para los que no lo conocen. Aquí está, también se representa en un cubo. Ya habrá algún día oportunidad de hablar por qué esto se representa en un cubo. Hay una teoría del poder del 3 que muy poca gente la conoce, que tiene que ver, ya hemos visto dos cubos, el cubo de COSO, el cubo de ERM, y seguramente algunos de ustedes han visto el cubo de COVID. Y se preguntarán por qué un cubo. Es interesante. Aquí está el modelo Messi. Dos tips al respecto. No olvidar que el proceso de gestión de riesgos es el motor del sistema de control interno de las empresas y que las debilidades y grietas en las actividades de identificación, análisis, evaluación, control y monitoreo, actualización y auditoría del sistema de gestión de riesgos son la principal causa de la baja efectividad del sistema de control interno en numerosas organizaciones. Entonces uno dice, bueno, si todas tienen sistema de control interno y todas tienen sistema de gestión de riesgos, ¿por qué en vez de disminuir los eventos negativos que revelan las noticias, los noticieros, prensa hablada y escrita, en vez de disminuir, aumentan? Si todas las empresas tienen sistema de gestión de riesgos y tienen auditoría, algo está pasando, ¿verdad? Y esto es lo que yo llamo la atención acá. Hay otra pregunta para sondeo de opinión. ¿La gestión de riesgos en su empresa está armonizada con uno de los siguientes marcos de referencia del sistema de control interno? Entonces, con COSO 2013, con Messi, con Mayeri, con otro. Contesten, por favor. Bien. Entonces, la opinión de las personas nos dice que el 53% están alineados con COSO, el 37% con Messi y el 11% con algún otro modelo de estructura de control interno, o algún otro modelo de control interno. Está bien que haya ese alineamiento, está muy bien, los felicito. Continuamos. Hay otro factor crítico que quería referirme y es la importancia de alinear o de armonizar la gestión de riesgos de la empresa con la gestión de calidad y con otros sistemas de gestión que tenga la empresa. Entonces, por ejemplo, la norma 9001 exige que a partir del 2015 se tenga en cuenta el concepto de gestión de riesgos. Eso significa alinear estos sistemas de gestión de calidad con la gestión de riesgos empresariales. Igualmente pasa con la 27001, que es sobre el sistema de gestión de seguridad de la información, con la parte ambiental, la ISO 14000, con la parte de salud ocupacional, con la parte de gestión de servicios de tecnología y finalmente la 22301 que tiene que ver con el plan de continuidad del negocio. Entonces todas estas deben estar armonizadas para evitar que se nos forme una torre de Babel dentro de la misma organización. Entonces, en la pregunta del sondeo de opiniones, la gestión de calidad en su empresa está armonizada con uno de los siguientes marcos de referencia de gestión de riesgos empresariales. Entonces, por favor, respondan.
Bueno, las respuestas que ustedes han dado, el 74%, están alineados con la ISO 31000, muy bien. Otro porcentaje significativo con RM, también. Ok, felicitaciones. Continuamos. Aquí les había prometido que les iba a mencionar las categorías de riesgo a considerar en el universo de riesgos de la organización. Entonces, por ejemplo, el modelo SARO tiene estas 7 categorías de riesgo: fraude interno, fraude externo, fallas en atención a los clientes, daños en los activos físicos, fallas en las relaciones laborales, fallas tecnológicas, errores en administración y ejecución de procesos. Al respecto, quiero comentarles una anécdota. Una empresa muy importante del Estado, en una eh, capacitación que les di, se negaban a aceptar que ellos tenían clientes. ¿Sí? Entonces, eso me hizo reflexionar, porque en la práctica todos los clientes de las entidades del sector público somos los ciudadanos. Y hoy en las grandes corporaciones se habla de que del cliente se dice su majestad el cliente. No hay nadie más importante que el cliente. Y en esta entidad, que es de las más grandes, de las más importantes del Estado, se negaban a aceptar que ellos tenían clientes. Porque muchas veces el importante en las entidades del sector público es el funcionario, no el ciudadano. Se han invertido los valores, como hay otros valores que se han invertido. Entonces estas categorías de riesgo le llegan muy bien. Allá en Messi, por ejemplo, hay un riesgo que se llama operativo. Esa palabra riesgo operativo sustituyenla con estas 7 para mejorar la gestión de riesgos de la empresa. Los riesgos de lavado de activos, ahí está la circular externa 041 del 2007 de la Superintendencia Financiera de Colombia. Quienes estén interesados en descargarla, es un buen material. Clases de riesgos de lavado de activos del modelo SARLAF, la circular 013 del 2013, tiene 4 categorías de riesgo: reputacional, legal, operativo y de contagio. El MESI considera 5 categorías de riesgo: estratégico, operativo, financiero, de cumplimiento de tecnología, y últimamente se agregó el de corrupción, que hay también una cartilla bastante buena que sacó el Departamento Administrativo de la Función Pública. Hay otro modelo que es el Audit Risk, que es de origen canadiense. Están los riesgos del sector salud, que están vigentes desde el 2008, y si estos sistemas de gestión de riesgos hubieran funcionado, pues seguramente distinta era la situación de Café Salud y de otras EPS, ¿sí? Que han sido importantes por las noticias negativas que nos deparan, ¿cierto? Pero fíjense que eso se ha establecido desde el 2008 y no se ha cumplido, ¿sí? Aquí les incluyo otra filmina: la implantación de la gestión de riesgos en los procesos y la tecnología de información de la organización. Por cada proceso o sistema está el contenido del sistema de gestión de riesgos. Entonces, rápidamente ustedes pueden ver ahí esta definición del contexto interno y externo del proceso, categorías de riesgo aplicables al proceso, identificación y análisis de eventos de riesgo negativos. También pues hay que incluir los positivos: estimación del nivel de severidad, mapas de riesgos inherentes, los perfiles de riesgo, el cubo de riesgos del proceso, objetivos de control que debe satisfacer, opciones de manejo de riesgos, controles establecidos, evaluación del diseño y efectividad de los controles, plan de tratamiento, mapas de riesgos residuales, cargos responsables de ejecutar y supervisar los controles, guías de monitoreo, autoevaluación o autoaseguramiento, CSA, como se llama, Control Self Assessment, para autoevaluar los riesgos y los controles de la organización. Otra pregunta de sondeo, ¿tu opinión? ¿Con qué frecuencia se monitorean los riesgos y los controles en su empresa? ¿Al menos una vez cada año, una vez cada 2 años, una vez cada 5 años? ¿No sabe? Por favor, respondan.
Bueno, veamos las respuestas. Entonces nos dice que el 95%, 95% lo están monitoreando al menos una vez al año. Bueno, esto es una felicitación grandísima la que les envío. Eso sí me sorprende, porque lo que se ve, lo que yo había visto hasta el día de ayer, me da una imagen completamente contraria. Bueno, otros son de opinión. ¿Qué herramientas de software especializado utiliza su empresa para apoyar la gestión de riesgos? Entonces hay algunas herramientas que se conocen en el mercado como eSolution, Control Risk, Zero, hojas electrónicas, algunas desarrolladas a la medida de la empresa o ninguna de las anteriores. Por favor, respondan. Bueno, sus respuestas nos dicen que el 30% utilizan alguna herramienta, el 50% todavía está funcionando con hojas electrónicas, el 15% con herramientas desarrolladas a la medida de las necesidades de la empresa y un 5% ninguna de las anteriores. Bueno, todavía hay un porcentaje bastante alto que utiliza hojas electrónicas. Como analicé anteriormente, pues esto no es lo recomendable. Ojalá puedan obtener, les deseamos mucha suerte para que sus peticiones a la dirección de que les compre, les dé herramientas adecuadas para este fin, sean satisfechas. Filmina para orientarlos. Entonces, en esta filmina vemos que por cada auditoría basada en riesgos, hay una planeación detallada que es basada en riesgos, en donde en la actividad 3C, aquí ustedes alcanzan a leerla, dice identificación y análisis de riesgos. Entonces la auditoría siempre trabaja selectivamente. Es decir, la auditoría no revisa el 100%, la auditoría trabaja por muestras. Entonces la auditoría le hace identificación y análisis a una muestra de riesgos inherentes, positivos y negativos. ¿Qué es una muestra? Ahí el software da ayudas para seleccionar la muestra. Entonces, por ejemplo, el auditor selecciona las 3 categorías de riesgo críticas y para cada categoría de riesgo crítico selecciona mínimo 6 eventos, máximo 10. O sea que tendrá una muestra de 30 eventos y para eso va a desarrollar la auditoría. Luego hace la evaluación del control interno existente para esa muestra de riesgos, aplica unos criterios para evaluar el diseño de los controles y para evaluar la efectividad de los controles. Algunos se sorprenderán que le estoy diciendo que el auditor debe hacer esto. No, eso siempre ha sido cierto. ¿Sí? Es posible que hoy no lo estén haciendo, pero ahí hay una omisión importante. Esta es la principal contribución del auditor interno, es hacer una buena evaluación del sistema de control interno, el principal valor agregado que genera una organización. Entonces, para la muestra, evalúa los controles de esos 30 riesgos, por ejemplo. Si esos 30 riesgos le dieron 20 que están bien protegidos, a eso les va a diseñar y ejecutar pruebas de cumplimiento y con eso produce el segundo informe de la auditoría. Y si hay 10 eventos que no dieron resultados satisfactorios en la evaluación, a esos hay que hacerles pruebas sustantivas. O sea, hay que probar el impacto que tienen esas debilidades de control en la información financiera y de otro tipo que maneje el proceso y produce
un tercer informe y finalmente el seguimiento de hallazgos, seguimiento a hallazgos y acciones de mejora que resultan de la auditoría. Aquí está más o menos un resumen de la auditoría basada en riesgos, que es lo que, pues aquí también gráficamente lo ven, es lo que ustedes en el software, aquí en la parte superior del software, eh, están aquí ilustradas. Eh, de pronto con el gráfico los oriento más rápido. Viene una parte que es preauditoría, donde se hace el memorando de planeación de la auditoría, luego la comprensión, que se hace un archivo permanente o expediente continuo de la auditoría, luego identificación y análisis de riesgos para una muestra de riesgos inherentes, y sale un mapa de riesgos para la auditoría, con los 30 riesgos, los 15 riesgos que ha identificado. El software elabora un cubo de riesgos de la auditoría, en donde el cubo tiene 3 dimensiones. Una dimensión son las 3 categorías de riesgo, la otra dimensión son las áreas que intervienen en el proceso o terceros que intervienen en el proceso, y la otra dimensión son las actividades del proceso que se está auditando. Con eso armo un cubo de riesgos, el software lo construye, entonces la evaluación siempre se hace por esas 3 dimensiones. Luego evalúa los controles internos y produce el primer informe, hace pruebas de cumplimiento, pruebas sustantivas y hace el seguimiento. Esa es la auditoría. No, se nos acabó el tiempo. Eh, mm, entonces, démosle oportunidad a que ustedes hagan las preguntas para responderlas en estos 10 minutos que nos quedan. ¿Sí? Entonces, muchas gracias por su atención y entonces vamos a ver las preguntas. ¿Cómo? Entonces, por favor, pueden escribir sus preguntas. Bueno, si no tienen preguntas, es posible que nos compartan la presentación realizada. Sí, señor, con mucho gusto. Esa presentación se va a colocar en el día de hoy en nuestra página www.audicis.com, en una sección que se llama Noticias. En la sección Noticias, ahí ustedes la encuentran, pueden descargarla. Tiene pues toda la presentación y también tiene pues las imágenes y sonido. ¿Alguna otra pregunta? El nivel de riesgos puede ser valorada por el monto de los recursos, ejemplo, valor de inventarios, cartera, etcétera. Bueno, Edgar Romero, bueno, a ver, esa es una variable. O sea, la valoración de riesgos generalmente se hace proyectada al horizonte de un. Entonces, en un año, pues hay una variable que se llama la pérdida anual estimada, que tiene que ver con el monto de los recursos, pero estimados a un año. Entonces, por ejemplo, si el evento ocurre 10 veces y cada vez usted pierde 5 millones, entonces la pérdida anual estimada será 5 millones por 10, será 50 millones. Entonces, sí tiene en cuenta ese monto estimado al horizonte de un año.
¿Alguna otra? Bueno, eh, ¿cuál es el tiempo promedio de implementación del software? Bueno, eso es relativamente rápido. Como siempre, pues esto depende del interés que le coloquen en la empresa para implantar el software. Nosotros ofrecemos una asesoría para la implantación que es de 40 horas, en las cuales nosotros les ayudamos a que ustedes hagan una o dos auditorías completas con informes y todo utilizando el software. Eso pues requiere que, eh, si no todos los auditores, parte de los auditores estén dedicados de tiempo completo y en cuestión de 3 semanas, 6 semanas, 3 semanas empiezan a decir resultados y si hicieran dos auditorías entre 3 y 6 semanas para que ustedes queden, eh, digamos, con la capacidad para continuar solos o con una pequeña ayuda nuestra, pero ya quedan ustedes entrenados para andar solos si lo desean. 3 a 6 semanas es el tiempo de implementación. ¿Qué metodología o referente bibliográfico hay para medir la efectividad de los controles? Bueno, esa es una pregunta, Alfredo, bastante difícil de responder, porque realmente es muy poco el soporte bibliográfico. A ver, yo conozco un libro donde aprendí hace unos 30 años, que se llama, es un libro de la IBM, en donde presenta el enfoque de los tres anillos de seguridad, lo que hoy se llama los tres, eh, va- eh, sí, los tres anillos o barreras de control, control preventivo, detectivo, correctivo y cómo actúan. Eh, ese, ese enfoque eh, nos indica que por cada riesgo deben existir tres controles, como mínimo. Uno preventivo, uno detectivo y otro correctivo. Pero ese enfoque cambia, o sea, no corresponde a lo que la mayoría de la gente entiende por control preventivo, por control detectivo. Por ejemplo, hay personas que creen que un control detectivo es el que detecta que el riesgo ocurre y un control correctivo es hacer la reclamación a la póliza, a la compañía de seguros para corregir. No, ese enfoque es un distinto. Todos los controles son a priori con respecto al riesgo, o sea, todos son antes de que ocurra el riesgo. Ese solo hecho cambia completamente lo que ha sido los conceptos preponderantes en la cultura de control que todavía enseñan en algunas universidades e impera en muchas empresas. El concepto de control preventivo eh, nos indica que el control preventivo es el estándar de actuación que nos indica cómo
es la forma preestablecida de ejecutar los actos de la organización. Por ejemplo, cuando usted va a utilizar el cajero automático, usted tiene que tener una tarjeta y un PIN, aquí o en cualquier parte del mundo, para poder utilizar el cajero automático. Ese es el control preventivo. Cuando usted introduce la tarjeta, introduce el PIN, allá el software que tiene el cajero automático le valida que ese PIN y la información que está en la tarjeta coincidan con lo que está grabado, la información de control, ¿sí? O sea, está validando el control preventivo, control detectivo. El control detectivo valida que el preventivo se cumpla. Si hay alguna desviación, informa la desviación. Y tercero, bloquea. Fíjense que si usted intenta entrar al cajero automático por tercera vez con un PIN que no es, inmediatamente lo bloquea. O sea, cierra el sistema y lo obliga a ir al banco que les pidió su tarjeta, que le den otra nueva, aparte de que le cobran yo no sé cuánto, 16.000, 20.000 pesos, y volver a iniciar, ¿sí? Ese es el control correctivo, pero fíjense que todos los controles son antes de que a usted le roben la plata. O sea, todos los controles deben ser a priori con respecto al riesgo. Y dentro de eso hay 3 anillos de seguridad que lo utilizan muchas veces los delincuentes. Aquí en la prensa muchas veces uno escucha que dice que a tal delincuente le rompieron los 3 anillos de seguridad, o que los delincuentes le rompieron los 3 anillos de seguridad a las fuerzas del Estado, también se ve. Eso es un enfoque universal de protección, ¿sí? Tanto física como lógica. Infortunadamente, pues una de las razones por las que no existen estándares de diseño de controles y de evaluación de controles es porque estos conceptos se desconocen, entonces han quedado abiertos, y lo mismo ocurre en la literatura. La literatura es muy escasa sobre estos temas. Yo encontré este enfoque hace más de 30 años que lo estoy utilizando. Con gusto le puedo mandar la referencia bibliográfica del libro. Es un libro que es escrito por Royal P. Fisher de la IBM. eh, eh, y ahí está ilustrado el enfoque de los 3 anillos de seguridad. Últimamente salen otros criterios, como por ejemplo que los controles deben servir para eliminar las vulnerabilidades. ¿Sí? Los controles deben servir para eliminar las vulnerabilidades y para bloquear los agentes generadores de riesgo. Entonces, por ejemplo, ¿qué es una vulnerabilidad? Un ejemplo de actualidad. Ahorita empiezan las lluvias. Si las canales de los edificios o de las casas no se limpian a tiempo, pues las casas van a tener problemas y los edificios van a tener problemas porque se tapan las canales con las lluvias tan fuertes que están cayendo. Entonces, eh, el agente generador, entonces, el agente generador, ¿cuál es? Pues que las canales están sucias, ¿sí? Entonces los controles deben estar orientados a limpiar las canales, por ejemplo, oportunamente, ¿sí? Y ¿cuál es la vulnerabilidad? Que a veces las canales, por ejemplo, son insuficientes, son de una capacidad muy pequeña para que todas las aguas lluvias fluyan. Entonces se desbordan las canales y vienen las goteras, ¿sí? Puede ser esa una vulnerabilidad. La otra vulnerabilidad puede ser que estamos en época de lluvias, ¿sí? Y que el clima ha cambiado. Antes no se veía una lluvia de 2 horas tan fuerte como la que hubo ayer, que obligó a suspender el partido. Eso que la grama del Campín dicen que es la que mejores drenajes tiene, pero tuvieron que suspenderlo. Entonces, ese es otro principio que hay, y es que los controles deben servir para bloquear los agentes generadores y para eliminar las vulnerabilidades. Entonces, dentro de los 7 elementos de riesgo, cuando el auditor analiza, él debe identificar esos agentes generadores
y debe identificar cuáles son las vulnerabilidades y luego verifica que los controles establecidos efectivamente sirvan para eliminar las vulnerabilidades y sirvan para neutralizar los agentes generadores. Sobre eso hay un libro, hay una certificación en seguridad que se llama CISP, que es para profesionales en seguridad. En la preparación de ese examen, ahí usted encuentra el enfoque de los 7 elementos del riesgo, ¿sí? Y encuentra algunos conceptos de estos también. ¿Sí? Eso es el soporte bibliográfico que podría servirnos para esto. Se nos acabó el tiempo, entonces muchas gracias por... Aquí hay una última pregunta de encuesta de opinión. Herramientas de software especializado que utiliza su empresa para desarrollar auditorías basadas en riesgos. Entonces pueden ser adquiridas en el mercado, desarrolladas in-house, o sea, desarrolladas a la medida, ninguna de las anteriores. Les agradezco su respuesta. Bueno, el 100%, el 60. Bueno, el 57% nos dice que utiliza, a ver, el 50% nos dice que utiliza herramientas adquiridas en el mercado y ninguna de las anteriores es el 50%. O sea, confirmado que el apoyo tecnológico para la auditoría pues no es muy generoso de parte de la dirección de la empresa. Nuevamente éxitos para que les ayuden a esto. Eh, Aquí también en la presentación ustedes van a encontrar una descripción de los servicios profesionales de Audicis eh, y en unos seminarios que tenemos proyectados, invitarlos a que se inscriban. Nuevamente, muchísimas gracias por su atención. Les agradecemos si contestan la encuesta final una vez que nos desconectemos. Bueno, hasta pronto, mil gracias. ¿Hay alguna pregunta? No.